Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, en una nueva edición esta especial. Ustedes saben que los días viernes normalmente no salimos, ya el programa queda grabado para nuestros medios de comunicación internacionales, pero el día de hoy no es un día normal, y no es un día normal, y se los había comentado el día de ayer, porque tenemos un invitado especial que además hemos contado con la bendición de haber podido compartir con él desde la ciudad de Miami. Se trata del reconocido político venezolano Alberto Franceschi, quien nos acompaña desde nuestros estudios en Orlando, Florida. Ya lo están viendo por allí a través de nuestras redes sociales, y por supuesto a los que nos escuchan en diferido, porque este programa también va a salir en diferido este próximo lunes a través de nuestras emisoras en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa. Así que pónganse cómodos, y desde ya les invito particularmente a participar. Número 1, compartiendo nuestro programa del día de hoy, y número 2, lo más importante, pues enviar sus preguntas a Alberto Franceschi, también sus comentarios, y entrar en esta discusión que seguramente será muy intensa en torno a la situación de Venezuela, pero sobre todo a lo que pueda significar esta salida cívico-militar, que es parte de la propuesta que se estará presentando también, por cierto, en el conversatorio que se va a llevar a cabo el día de mañana en la ciudad de Orlando, Florida, titulada Crisis Política y Salida Cívico-Militar. Hoy en Américas Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y en Bajo la Lupa, y me disculpan, voy a acomodar acá el audio, ya tenemos al aire entonces, o está acompañándonos Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Vladimir. Aquí estamos. Encantado de tenerte por acá. Voy a acomodar un poco, voy a comenzar a disparar, así lo has dicho. Fíjate, Alberto, aprovechando el tiempo, tenemos una realidad, una situación en términos humanitarios, en términos institucionales en Venezuela. Son dos grandes realidades que se viven dentro de un mismo país. Esas realidades están siendo contempladas y tomadas en cuenta muy en serio por la comunidad internacional. Por ejemplo, la Cumbre de las Américas, se espera de ella muchas cosas, pero me gustaría conocer tu percepción y tu opinión. ¿Qué crees que pueda ocurrir en el marco de esta Cumbre de las Américas, tomando en cuenta que no todos los países están en contra del régimen venezolano? Porque vas a tener, por ejemplo, de entrada países como Bolivia, que seguramente no van a firmar ningún tipo de acuerdo y van a romper todo lo que signifique la unidad en torno a la concentración de fuerzas, sanciones, etcétera, en contra de Venezuela. Mira, Vladimir, una de las dificultades que yo tengo para comunicar lo que pienso es que definitivamente hay demasiados mitos acumulados, demasiadas falsas ideas, demasiadas percepciones absolutamente irreales en el conjunto de la población. Y, por ejemplo, me cuesta explicarlo, pero van a tener que oírme aquellos que no crean, digamos, a primera vista lo que les planteo. Es que todo eso de la comunidad internacional es mítico, es absolutamente irreal, es una práctica absolutamente divorciada de las realidades. La comunidad internacional es un mito. Las consecuencias de estar sujeto a la comunidad internacional no tienen ningún contenido real, salvo el que le den las fuerzas dominantes de esa comunidad internacional. Okay. Y muchas veces lo que se decide en esas cumbres es nada. O poco o muy poco significante o significativo para cualquier nación. Pero ¿por qué? Discúlpame que te ataje. ¿Por qué decir que es un mito si hemos visto cómo poco a poco la influencia de las sanciones de Canadá, Estados Unidos, Unión Europea han comenzado a permear en América Latina? Y por ejemplo ahora vemos a Panamá con sanciones concretas. ¿No afectan de ninguna manera al régimen venezolano estas sanciones? Sí, afectan, pero tenemos 19 años donde todo eso que me has nombrado eran cómplices y alcahuetes y cabrones del gobierno de el Chávez y el Maduro. Y entonces que ahora ya perciban la pestilencia cadáver político de ese régimen, cuando se quedó limpio completamente el régimen, ya no tiene las suculentas entradas de la gran renta petrolera,
Y entonces abandonan el barco como ratas y yo no me refiero, por supuesto, a ningún país concreto, a ningún gobierno, porque hay algunos que de la mejor buena fe están acompañándonos de verdad. Pero hay muchas hipocresías en esto. Esa reunión de Lima es una reunión de amigos sinceros del pueblo venezolano, que es distinto a ser amigo del gobierno. Hay allí, digamos, paniaguados, hay alcahuetes, hay cabrones y hay verdaderos enemigos del pueblo venezolano que hacen causa común con la piltrafa esta de clase gobernante chavista madurista de Venezuela. Entonces, ¿qué puede esperarse? ¿Tú no te acuerdas de haber oído hablar de una cosa que se llamaba, yo lo estudié en física en segundo año, ley del paralelogramo, creo, paralelogramo de fuerza? Sí. Algo así como si una fuerza tira para este lado y una fuerza tira para este lado y jala cada uno por lado, ¿para dónde va? Si esta ala más fuerte y esta más débil, entonces la ley del paralelogramo de fuerza moverá el objeto más hacia donde fue, pero no totalmente acá, porque acá hay fuerza también, aunque sea débil. Bueno, el paralelogramo de fuerza es cada uno con sus intereses. Los Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro más firme aliado ahora, no cuando Obama, que era un alcahueta de Maduro. Y bien, y de Castro también. Y de Castro, por supuesto, y los Clinton. Es una larga historia que nos consumiría aquí horas explicarla. Pero lo concreto es entonces, ese paralelogramo de fuerza, ¿hacia dónde va a moverse? Eso es lo que explica por qué Trump no fue allí. Trump no fue a Lima, chicos, porque no le gusta eso, de que lo metan en convoyado, en un grupo allí, donde no se sabe con quién, no se sabe cuál falta de respeto puede venirle a hacerle no sé qué reclamo a la política imperial. Trump es líder de una potencia global, chico, que tiene una capacidad de destrucción de cualquiera de los que están ahí de 1 millón a 1. Porque solamente a imbéciles como Maduro se le puede ocurrir creer que ellos pueden sostener una lucha contra Estados Unidos. Eso es lo que da risa por la ignorancia que lleva implícita. Pues bien, entonces, ¿a quién va allí? ¿A quién manda Trump? Bueno, educadamente mandan al segundo a bordo, al vicepresidente, que es un tipo que ya le tocó el peregrinaje ese penoso de ir a escuchar al gallinero latinoamericano que no se atreve a ir a fondo contra el gobierno venezolano porque algo agradecen, algo deben o algo temen de que les vaya a ocurrir a ellos un día de estos que caigan también en desgracia. Sí, pero fíjate, discúlpame que te ataje, a pesar de que estaba pautado Mike Pence, finalmente el que presentará el informe por parte de los Estados Unidos en contra del el lapidario informe, así lo tituló Infobae Argentina, será Marco Rubio, que ha sido mucho más frontal en términos de lo que ocurre en Venezuela. Extraordinario por Marco Rubio, gran aliado nuestro, gran amigo del pueblo de Venezuela. ¿Y tú crees que Marco Rubio convenza a Raúl Castro que va a estar ahí? Para nada. Bueno, ya inauguraron a su manera los chavistas y los castristas. Que eso es una pregunta obligada, con tu opinión, por supuesto, ante este tema, ¿no? Porque mientras la gente muere, mientras la gente está muriendo en nuestros países, sale esta gente, este grupo de cubanos y decenas de venezolanos, de castristas, correcto, de castristas y de estos chavistas trasnochados, hablando de este tema, ¿no? Pero fíjate que me pregunto, cuando hablamos de comunidad internacional, entiendo el punto, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de una organización colegiada, veo que va a ser estéril. Que no hay que esperar mucho. Exacto, pero seguramente se generarán a partir de esto, y te pregunto, acciones que pueden ser o individuales o bilaterales o multilaterales. Muy bien, al ritmo de ellos, de una comunidad heterogénea de fuerzas y de intereses, van a buscar maneras y puntos de coincidencia donde una mayoría que ya adversa al chavismo dará unos pasos suficientemente, digamos, importante como para que se los agradezcamos, pero suficientemente mezquino para que esto siga y se eternice por meses y meses más. Porque es que ese es el problema de la comunidad internacional. Mira, esto no es una cosa que estoy inventando de ahorita. Yo creo haber escrito hace 12 o 13 años, no esperemos nada de la comunidad internacional. Porque si algo aprecia la gente que me ha seguido por años, es que yo he llamado las cosas por su nombre. La política de Estados Unidos, de los Clinton, la tibia manifestaciones a partir de intereses petroleros mezquinos de la administración Bush, que se montaba sobre los intereses de los petroleros tejanos, la desvergüenza de la administración Obama,
con los Clinton, allí la Clinton de jefa de la diplomacia. Bueno, chicos, eso fue para hundirnos, para destruirnos como nación, apoyando estos gángsters rojos. Sí, fueron cómplices. Y tratando incluso de hacerle ventajas nuevas y recreadas al régimen castrista y a la FARC colombiana. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene de otras latitudes. Europa ha militado, la Comunidad Europea, hacia América Latina con el olfato de la clase política española, que es una clase política de esa monarquía corrupta de todos los partidos de España, que coinciden todos como oligarquía de partidos políticos que administran, digamos, una visión de Europa sobre América Latina, pero que estuvo el chico con la mano mojada de las comisiones por las lanchas aquellas que le quería comprar Chávez. El rey una vez se molestó y lo llamó cierra el pico, cállate la boca, que le dijo a Chávez. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pero en el fondo, ¿qué podemos esperar de una España que desde los tiempos de Franco ha sido una aliada fundamental de Castro? Y Felipe González va a Cartagena también a estar allí, pues de testigo al lado de Santos en la firma de la liquidación de la sociedad colombiana a mano de ese pacto infame con los narcoterroristas de la FARC. O sea, ¿de qué estamos hablando? De un concurso de hipocresía, chicos. Internacional. Internacional. Sin duda. Donde la socialdemocracia, de la que son aliados cercanos y primos hermanos los Clinton, y el obamismo, y que también tenía hasta en el propio Departamento de Estado una especie de fuerza inercial capaz de atar de pies y manos la diplomacia norteamericana, como lo probaba la permanencia allí del Shannon, ese por un año. Shannon, sí, el que se la pasaba yendo a negociar con Maduro y Diosdado a Venezuela. Y quedó Tillerson, una figura respetable que ya empezaba por lo menos a traducir lo de Obama, perdón, lo de Trump para nosotros, pero que no dio la talla, porque el hombre se quedó a mitad de camino. Ahora, entonces, ¿pero crees que Mike Pompeo pueda definitivamente significar? Si es la expresión de lo que quiere hacer Trump, entonces se habla de cambios reales. Y por eso yo me oriento es hacia dónde va Trump, el factor decisivo de la comunidad internacional aliada del pueblo venezolano en la lucha contra estos gángsters del terrorismo rojo venezolano. Entonces, y Colombia, que es el otro punto nodal, el punto más crítico 27 de mayo es clave. Y bueno, hay que esperar a echar a Santos, porque Santos fue un aliado 8 años del madurismo. Ese es el hombre de la FARC, que sencillamente podía habernos vendido el alma. Pactó con que Maduro y Castro fueran los ductores de parte importante de la propia política interior colombiana. Viene Trump y le dice, mira, el narcotraficante ese Centrix, entrégamelo, porque tiene una orden de la DEA de deportación. Y Santos entonces parece que lo va a entregar. Pero lo entrega faltándole 2 meses ya, cuando ya ha hundido a Colombia 8 años. Y bien, yo espero entonces que lo que le queda a Santos de gobierno se produzca un viraje que prepare el gobierno de Iván Duque. Si no gana Iván Duque, Colombia va al camino cierto de una venezolanización, es decir, de la africanización de su población y al disparatero del socialismo del siglo XXI. Porque por más que disimule el tal Petro, ese es otro gángster. ¿Bien? Sí, y que además sería el mayor peligro, porque hay que entender lo que están haciendo los grupos narcoterroristas colombianos en Venezuela. Esta semana, Alberto, estuvimos analizando 5 emisoras de radio ya tiene el ELN en Venezuela. Están controlando en términos de comunicación, incluso en términos de repartición de cajas de claps. Los tipos están metidos en Venezuela y están reclutando jóvenes que, por supuesto, al intentar llegar a Colombia, bueno, fíjate toda la realidad. Tiene que plantear ese tema, porque va a empezar a entenderme la gente que todavía no me ha entendido. Las medidas que hay que tomar. Por ejemplo, esas radios que tú estás mencionando tienen 24 horas para abandonar el país, todos los que estaban allí. No sé cómo se van a llegar los equipos, porque una orden es de incautación inmediata de todo ese aparataje subversivo dentro de nuestro territorio. La liquidación de todas esas puntos de apoyo de la guerra subversiva de los grupos terroristas colombianos es cuestión de horas para un nuevo gobierno venezolano. ¿Tú crees que eso alguna vez estuvo planteado para la gente de la MUD, o para el Caprilito, o para el Leopoldito, en lo absoluto, o para la gente de la Internacional Socialista del señor Zapatero? No, chicos, en lo son absoluto cómplices de esta varilla. Y la necesidad nuestra es una ruptura
pero una ruptura quirúrgica con este tema de la manera complaciente, como la Internacional Socialista, el obamismo, los Clinton, Santos, el Lula, Dios mío, que era una calamidad. Sí. Felizmente están cayendo presos todos. Uno tras otro. Fíjate lo que tú estás comentando. A partir de investigaciones, entre ellas la ONG venezolana Fundar Redes, ellos comentaban cuáles son los dos fundamentales objetivos de esta gente del ELN, a través de estas emisoras totalmente identificadas. Imagínate que hay una que se llama Radio Insurrección Caribeña 94.7 FM. ¿Qué te parece? Qué delicia. O sea, hasta nombres comerciales y demás, y están perfectamente operando, mientras que ni tú ni yo tuviésemos la oportunidad de poder salir al aire en Venezuela, mientras se está haciendo verdadero terrorismo, verdadera incitación al odio, y por supuesto lo que les comento, ¿no? Hay que darles tiempo, hay que llegar el mismo día de inmediato. Que se tome el poder y cerrar esa vaina. Eso es correcto. Fíjate que estados como Apure, Bolívar, Amazonas, Barinas, por supuesto, y Zulia. Ahora, pero fíjate, volviendo al tema de la comunidad internacional y aclarando, y me parece muy bien ese punto, el liderazgo que tiene Estados Unidos, nos presentamos, nos damos cuenta la importancia que tiene Colombia. Va a ser determinante, magistral esa elección del 27 de mayo. Afortunadamente, cuando visité tu programa, decía que veía difícil que Duque pudiera repuntar. Tú desde el principio dijiste definitivamente este es el hombre, y claro que me acuerdo muy bien. Yo sí lo veía difícil, y resulta que todavía rezongas, dice que a la segunda vuelta yo creo que ahora sí puede haber una primera. 11 puntos de ventaja a esta fecha significa cuidado el triunfo en primera vuelta como Uribe, histórico. Y algo importantísimo es que la encuesta que le da la menor ventaja le da 9 puntos porcentuales, que es ya lo suficientemente importante también. Sin embargo, hay movidas, vimos lo de Vargas Llera, que ahora otra vez ha bajado, nuevamente ya creo que va por 10%. Duque está muy lejos, solo creció de marzo a abril, creció 2.3%, mientras que Iván Duque subió 13.4, creo que fue. Petro, perdón, 13.4 en el caso de Duque. Ahora, entonces, tenemos figuras, vamos a manejar escenarios, ¿no? El primero, gana Duque. Tenemos a Piñera en Chile, que ahora quiero que me des tu opinión de Piñera. Tenemos a Macri en Argentina. Tenemos, las acciones que ha generado, las sanciones por parte de Panamá, y tenemos al menos a Estados Unidos. Me extraña que México todavía no le haya entrado duro al tema, a pesar de que su canciller Videgaray es otro continente. México está de espalda a América Latina hace mucho tiempo. Sí, pero fíjate que su canciller Videgaray, él ha estado dándole el pecho en la ONU. Sí, nos ayudan, pero desde lejito, porque esa no es no se quieren ensuciar las manos. Está muy lejos. Si el lío fuera en Guatemala, ya estuviera Exacto, metido. Honduras, Guatemala, El Salvador, allí estarían metidos. Ahora, México, en un escenario en el que Estados Unidos gana Duque, es decir, estamos hablando Duque, Macri, Piñera y Estados Unidos. Sí, Brasil no lo olvida. Brasil, lo que pasa es que Michael Temer, yo creo que aunque ha sido... No, Brasil es el ejército brasileño. El ejército brasileño. Tú visualizas el ejército brasileño. Vimos cómo el ejército reaccionó, y me olvidó un momento por las cámaras, ¿no? Exacto, o sea, fueron muy claros. Si este señor no va a prisión, y por ahí tengo el nombre del general, la impunidad, no la aceptan. Y qué interesante ver cómo un ejército se levanta, además, ante una institucionalidad que está destruida en Brasil, porque el cuento del estado de partidos es tan cierto que recordaba cuando se le daba el impeachment a Dilma Rousseff, y el 40% de los senadores que estaban haciéndolo estaban también en investigación por corrupción. Es decir, en Brasil, de todos los países, compite de tú a tú con Venezuela en términos de corrupción, pero aquí vimos cómo la institucionalidad militar respondió. No quiero que vayamos todavía al tema local, al tema nacional, mejor dicho, pero quiero que cerremos la idea internacional. Entonces tenemos a esta figura, cuerpo militar brasileño, una Colombia bajo el magisterio del uribismo, correcto, Estados Unidos, Chile y Argentina. ¿Qué escenario podemos ver en el mediano plazo, para no hablar del corto plazo? Yo veo una flota americana estacionada allí en Curazao, Aruba, en posición preventiva. Veo unas bases aéreas norteamericanas en Colombia en estado de alerta. Veo un movimiento de tropas, digamos, firme de Brasil,
de Colombia y algún cuerpo también de avanzada de Perú y del propio Ecuador, vamos a ver si se mete también, que está rompiendo con todo el Correa. Bueno, pero Ecuador, Lenín Moreno es cierto, pero su vicepresidenta es una de las que ha defendido. Está bien, pero no va a ser obstáculo. Además, Ecuador no cuenta como fuerza importante en el asunto. Y vemos una Panamá dispuesta a colaborar también. En ese tinglado de fuerzas político-militares, puede ser interesante entonces cómo reacciona ante una especie de ultimátum que den las propias fuerzas militares venezolanas. Acuérdate que yo soy partidario, pero no porque me guste la idea, sino porque es un dictac, es una constatación de la realidad que necesitamos que las Fuerzas Armadas venezolanas participen. Pero no porque necesitamos una cuota de corruptos y de malandros. No, necesitamos la parte sana que aún pueda quedar, si es que existe. Porque hay una deserción increíble también. Sí, pero hay un problema de pie de fuerza. Tú necesitas tener garantías de control territorial y no le corresponde, no debería corresponderle al ejército brasilero, por más garimpeyo que agarren en su camino hacia Ciudad Bolívar, y digamos a las tropas colombianas metiéndose en territorio venezolano. Eso no es lo deseable. No es lo deseable porque no queremos una intervención de usura territorial. Claro. Incluso la flota americana puede quedarse como flota, como su nombre lo indica, una intervención marítima de ojos vistas de la costa, que estén allí los tipos y los ultimátum del caso. ¿Dónde va a coger la Fuerza Armada venezolana ese puño de gallinas que tienen allí en esa cúpula? O corren o se encaraman, porque si no se encaraman, es decir, si no apoyan una presión militar, que creo que bastaría con eso, ¿entiendes? Sencillamente es que estarían dispuestos entonces a inmolarse. ¿Cuántos son los que se van a inmolar? Porque va a sobrar venezolanos que podamos alistar en un ejército nuevo y regular, que sea capaz entonces, bajo la consigna de se van todos, echémoslos a todos, gobierno y opositores también de los alcahuetas y carbones que han tenido. Sencillamente vamos entonces a una confrontación. Yo lamento, chico, a veces hablar así porque la gente se asusta y dice que uno... Pero es que la historia de la humanidad es la historia de conflictos armados. Todo va por lucha de Estado, mis amigos. La dialéctica de Estado existe. No la inventé yo ni la defiendo yo. Ese es el curso lógico de las sociedades que se confrontan y terminan en términos armados dirimiendo quién decide sobre el control territorial. El chavismo logró montar un aparataje amponil sobre el territorio venezolano. Esa gente hay que desalojarlo. O lo desalojas desde el inicio con una intervención militar amiga que te ayude a romper el espinazo a ese régimen, o tendrás que hacerlo lentamente en meses y ojalá que no sean años donde tienes que liquidar la presencia FARC en Venezuela, liquidar los colectivos, liquidar el AMPA, y esos son términos que no les gusta oírlos a la gente. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que repartamos flores? No, ¿Que convoquemos a jornadas de oración común? A los carteles de la droga, el ELN. Repugnante de la reconciliación es una de las cosas más vomitivas que tú puedes escuchar en el mensaje político de un país de humillado por un gobierno de esta calaña. Bueno, y es que lo acabamos de ver. Ayer hicimos un análisis sobre Colombia y las implicaciones, por ejemplo, con el tema del acuerdo de paz. Acabamos de ver el asesinato de 3 periodistas ecuatorianos por parte de grupos y, entre comillas, disidentes de la FARC. Claro que no lo son. Es que fue una estrategia estupenda para mantener el control de las armas, del narcotráfico, de la extorsión y además entrar en el tema político. El Centric se equivocó el cálculo. Él creyó que podía estar en los senadores electos y al mismo tiempo ser capo de la exportación de 10.000 toneladas, de 10.000 kilos de droga. Y se envainó. Así es. Bueno, nos toca hacer la primera pausa. Ya nos tocará en unos segundos leer todos los comentarios que nos han llegado hasta este momento a través de América es Noticia. Estamos con el doctor Alberto Franceschi. Un placer, como siempre, tenerlo acá en casa. Y les pedimos no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra edición especial número 655. Así que no se vayan, que ya regresamos.